Mi agradecimiento a los organizadores del foro, al IDEC de la Facultad de Arquitectura y también a todos los presentes por su interés. Cuando analizamos el problema del cambio climático en un contexto puramente técnico, mire, no logramos entender cómo es que siendo este un problema tan grave, aún muchos países no han adoptado medidas realmente contundentes para contrarrestar esta amenaza, ¿no? Sino que más bien se limitan a hacer declaraciones mientras las emisiones de gases de invernadero aumentan año tras año. Sin embargo, cuando analizamos el cambio climático en un contexto geopolítico, entonces encontramos respuesta a esa pregunta y a otros interrogantes. Y ese es el tema principal de mi presentación. Comenzaré diciendo que, efectivamente, el panorama energético mundial ha comenzado a cambiar a medida que los países que más consumen energía adoptan sus primeras medidas para impulsar la generación y consumo de energías renovables y establecer planes para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Pero esas decisiones no son adoptadas solamente como una reacción ante la amenaza del cambio climático, sino que también se adoptan por razones de seguridad energética y porque el costo de las tecnologías energéticas renovables se ha reducido de tal manera que actualmente son muy competitivas ante la energía fósil, específicamente para la generación eléctrica. Lo que está comenzando a ocurrir es algo más complejo que un simple cambio de tecnologías, porque esta transformación va a crear una dinámica geopolítica distinta entre los países que va a afectar las estructuras de poder ligadas al sector energético. Se trata de una transformación muy importante en la que por supuesto ningún país quiere resultar perdedor, especialmente las grandes potencias. Ahora bien, todos los países necesitan tener seguridad energética, es decir, disponer de energía en todo momento, ininterrumpidamente, en cantidades suficientes y a precios accesibles. Este es un concepto que está estrechamente vinculado a los combustibles fósiles. Esa seguridad depende de la ubicación geográfica del país, de las alianzas del país con otros países, de su modelo energético y del entorno geopolítico en el que se encuentra. Podemos diferenciar así a un bloque de países que son productores netos de energía fósil, como lo son Rusia y Arabia Saudita, cuyo interés fundamental es la seguridad de la demanda de los mercados extranjeros. Luego está el bloque de los países consumidores netos de energía fósil, como son China, Japón, India, cuyo interés fundamental es la seguridad de suministro. Y por último están los países de tránsito, que son los países por donde pasan los oleoductos, los gasoductos, los tanqueros, y a estos países les interesa es el comercio entre productores y consumidores porque se benefician de las tarifas del tránsito. Ese tejido de intereses entre países productores, consumidores y en tránsito de combustibles fósiles va a cambiar radicalmente con la transición energética. Por un lado, van a surgir nuevas dependencias y causas de conflicto entre los países. Primero, conflictos por las materias primas que se requieren para la fabricación de las tecnologías de energía limpia, es decir, conflictos por el cadmio, por el litio, el cobalto, el níquel e incluso los minerales de tierras raras, ¿no? Pero también dependencias y conflictos por las tecnologías mismas, por los vehículos eléctricos, competencia con las celdas solares, competencia de aerogeneradores, etcétera, ¿no? Además, habrá riesgos inherentes a la garantía de funcionamiento de las cadenas de suministro relativas al procesamiento y refinación de esas materias primas críticas y también relativas a la fabricación de los equipos. Se trata de riesgos de cuellos de botella, de escasez de suministros o disrupciones que pudieran ocurrir, qué sé yo, por un conflicto bélico, etcétera. Definitivamente, la energía, que siempre ha sido un factor geopolítico, pues va a cambiar con la transición. Las estructuras de poder de las regiones y de los países
va a cambiar significativamente. Van a aparecer nuevos países que serán líderes energéticos. Va a haber una desglobalización parcial. Un mundo descarbonizado dependerá más de la electricidad y un mundo más dependiente de la electricidad tendrá menos comercio global de energía. Repito, un mundo descarbonizado va a depender más de la electricidad y un mundo más dependiente de la electricidad tendrá menos comercio global de energía. La Agencia Internacional de Energía ha estimado que un mundo con emisiones cero neto en el año 2050, el comercio total de energía será solo del 38% de lo que sería si se mantuviera en su trayectoria actual, es decir, en una trayectoria business as usual. Esto se debe a que la electricidad es más difícil y más costosa de transportar a través de largas distancias que la energía fósil, a pesar de los avances de la tecnología de transmisión eléctrica. Otra razón es que la dependencia de la electricidad importada crea más problemas de seguridad energética que la dependencia del petróleo importado. Y entonces los países van a tratar de depender menos de la electricidad importada. Porque la electricidad es más difícil de almacenar en caso de interrupción del servicio. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen lo que ellos llaman una reserva estratégica de combustibles fósiles, ¿no? Que son combustibles almacenados en el subsuelo, subterráneos, ¿no? En depósitos subterráneos. Entonces, cuando hay problemas en los países productores que reducen considerablemente su exportación de petróleo hacia los Estados Unidos, pues los Estados Unidos tienen entonces cómo abastecerse con esas reservas estratégicas. Pero la electricidad es mucho más difícil de almacenar, se almacena en baterías, pero es mucho más complicado y más costoso. Entonces, claro, los países en ese sentido prefieren más bien a los combustibles fósiles, ¿no? Otro aspecto geopolítico es que va a haber una mayor diversidad de actores en el mercado. Claro, por lo que mencioné anteriormente, las energías eólicas y solares están presentes en casi todos los países, entonces todos los países van a ser productores, si así lo desean. Asimismo, otro aspecto geopolítico es que se producirán cambios importantes en las relaciones comerciales, sobre todo entre las grandes potencias. Y por último, se van a crear también nuevas alianzas entre países. Es decir, que la transición energética va a, digamos, a transformar completamente el panorama geopolítico de la energía tal como lo entendemos actualmente. Voy a mostrar algunos ejemplos. Veamos primero el caso de Estados Unidos. Esta lámina contiene mucha información, pero voy a referirme solo a lo más relevante de sus perspectivas energéticas. Estados Unidos es el principal productor y consumidor de petróleo del mundo y el tercer consumidor de carbón detrás de China e India. Es también el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo. 81% de la energía que consume es energía fósil. En consecuencia, es un país que tiene una enorme responsabilidad en la reducción de sus emisiones. Las importaciones de petróleo en los Estados Unidos venían creciendo rápidamente desde comienzos de siglo, pero luego ese país logró estabilizar las importaciones de petróleo en 4 millones de barriles diarios gracias al desarrollo de las tecnologías de fracturamiento de yacimientos y perforación direccional, lo cual le permitió aumentar su producción propia de petróleo. La tecnología del fracking también le permitió a Estados Unidos aumentar su producción propia de gas natural, con lo cual sustituyó el uso del carbón por el gas natural en sus plantas termoeléctricas, como se puede apreciar en el gráfico, ¿no? Se ve que la franja marrón que corresponde al carbón se contrae, se va contrayendo, mientras que la franja azul brillante, que es la del gas, pues se expande un poco, ¿no? Y bueno, de esa manera los Estados Unidos pudieron reducir en alguna medida sus emisiones de gases de efecto invernadero. Veamos ahora cómo afectaría la transición energética a los Estados Unidos. En un escenario de transición energética,
La mayor preocupación de Estados Unidos es la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro de los minerales críticos que se necesitan para la manufactura de las tecnologías limpias, ¿no? Porque el control de esos minerales críticos lo tiene China. Todos conocemos el enfrentamiento comercial, económico y tecnológico existente entre los Estados Unidos y China. China posee el 33% de las reservas mundiales de tierras raras y además controla el 50% de su suministro mundial, mientras que los Estados Unidos posee solamente el 0,03%, ¿no? Es decir, que Estados Unidos está en una desventaja muy grande con respecto a China, ¿no? Y eso hace que mientras esa realidad se mantenga, Estados Unidos no tendrá interés en acelerar la transición energética. No le conviene acelerar la transición energética porque le haría más dependiente de China para proveerse de esos minerales críticos, ¿no? Otro tema, otro aspecto es que la sobreproducción china de equipos de energía limpia que exporta a muy bajo precio, también es una fuente de fricción con Estados Unidos. Es decir, realmente China produce a muy bajo costo porque tiene una mano de obra sumamente barata, ¿no? Entonces, de esa forma produce equipos que no tiene competencia, o sea, en ningún país tiene competencia y entonces domina completamente el mercado, ¿no? Pero eso es fuente de fricción con Estados Unidos. La Secretaría del Tesoro expresó su preocupación por el desequilibrio económico que esto le ocasiona a Estados Unidos en una visita reciente a Pekín. Pero como los chinos, pues sencillamente no escucharon esta advertencia de los Estados Unidos, finalmente Estados Unidos decidió ponerle unos aranceles a los equipos chinos, incluyendo los paneles solares, las baterías, los vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Europa está procediendo a hacer lo mismo con los vehículos eléctricos, es decir, a ponerle un arancel de tal manera de que no afecte la producción de vehículos eléctricos en Europa, ¿no? Esas cadenas de suministro son vulnerables por varias razones. La primera es la concentración geográfica de las minas de los minerales críticos, porque además de la China, que como ya mencioné posee el 33% de las tierras raras, pues Vietnam, Brasil y Rusia poseen el 16% cada uno. Es decir, que las tierras raras están concentradas solamente en esos cuatro países, mientras que el Congo suministra el 70% del cobalto mundial, ¿no? Indonesia el 40% del níquel, Australia produce el 55% del litio y Chile el 25% del litio, ¿no? Otro aspecto de vulnerabilidad es que el procesamiento de los minerales también está concentrado. China refina el 90% de las tierras raras y entre el 60 y el 70% del litio y el cobalto. Asimismo, el dominio tecnológico que posee China, con 60% de la capacidad mundial de fabricación de tecnologías fotovoltaicas, sistemas eólicos, baterías y el 40% de la fabricación de los electrolizadores que se utilizan para generar el hidrógeno verde. Sencillamente, pues China tomó la delantera y realmente pues es el líder en toda la tecnología actualmente, en toda la tecnología de energías limpias. Estados Unidos pues importa el 70% de sus módulos fotovoltaicos y principalmente de China. Obviamente, para Estados Unidos no resulta atractiva la transición donde no exista seguridad de suministro de las cadenas. Y esto es importante porque en el pasado han habido interrupciones de la cadena de suministro por parte de China. Hubo una cuando el COVID-19, porque China pues sencillamente cerró muchas de las fábricas. Recuerden que China tomó, digamos, unas medidas drásticas, muy drásticas, que cerró ciudades completas por el COVID-19 y bueno, dejó de importar una gran cantidad de suministros, ¿no? Y asimismo hubo un problema de suministro
con la invasión de Rusia a Ucrania, y cada vez que se producen estas interrupciones de las cadenas de suministro, pues entonces eso incide en los costos de los materiales y de los equipos. Y cada vez que ocurre, pues sencillamente los países que importan sufren la consecuencia. ¿Cómo puede Estados Unidos reducir su vulnerabilidad? Bueno, por una parte, Estados Unidos puede desmantelar las instalaciones industriales con altas emisiones o cambiar al uso de combustibles más limpios. Por ejemplo, si bien los Estados Unidos cambiaron en sus plantas termoeléctricas el carbón por el gas, pues todavía poseen muchos procesos industriales que utilizan carbón, que también pudiese ser cambiado por gas. Entonces a esto se refiere la primera medida, digamos, de reducción de su vulnerabilidad, ¿no? Los Estados Unidos también puede intentar aumentar su producción propia de materias primas críticas, ¿no? Habría que recordar que Estados Unidos abandonó sus propias minas debido a que el bajo costo de la minería china hizo que la minería estadounidense dejara de ser rentable. Los Estados Unidos también puede diversificar y asegurar mejor sus cadenas de suministro extranjeras para protegerse de los retrasos e interrupciones que aumentan los precios de la materia prima. Recordemos que hay otros países que también tienen estos materiales críticos, no tanto como China, y bueno, los Estados Unidos pueden negociar, y lo están haciendo, con estos países para asegurarse el suministro desde estos otros países. Los Estados Unidos también puede reinvertir en la manufactura propia de equipos, lo que significaría una desglobalización, repito, desglobalización que crearía empleos. Es desglobalización porque ya entonces los equipos no se estarían fabricando en el exterior para traerlos de nuevo a los Estados Unidos, sino que se fabricarían directamente en territorio estadounidense. Y por último, los Estados Unidos también puede mejorar la gestión de los residuos para reciclarlos, sobre todo reciclar los componentes críticos de todas estas tecnologías modernas de generación de energía limpia, ¿no? Al reciclarlos entonces estaría reduciendo la dependencia de materiales importados y haría que su sector energético, además de limpio, sea sostenible. Y en esta otra lámina tenemos una lista de tecnologías de energía limpia de Estados Unidos que están en desarrollo, es decir, que todavía no han alcanzado un grado comercial, sino que están siendo todavía desarrolladas, ¿no? Yo no voy a entrar en el detalle, pero yo creo que sí es importante retener de esta lámina, y creo que esto hay que ser enfático, que en cuanto a los Estados Unidos logre perfeccionar estas tecnologías, la transición energética se va a acelerar significativamente. Veamos ahora el caso de China. China es de lejos el país que más consume carbón y es el segundo país más consumidor de petróleo. Detrás, pero no muy lejos de los Estados Unidos. Por eso no sorprende que sea el principal emisor de gases de invernadero, 30% del total. China anunció oficialmente que no cumplirá el Acuerdo de París para 2050, sino 10 años después, es decir, en el 2060. Esta imagen nos muestra la localización de las plantas termoeléctricas de China, que funcionan casi todas con carbón, que como sabemos es el combustible que más emite gases de invernadero. Son 3.037 plantas y tiene otras 172 en construcción. 60% de la electricidad china se genera en estas plantas termoeléctricas. El otro 40% principalmente es hidroelectricidad. Geopolíticamente, la vulnerabilidad de China radica en su dependencia de las importaciones de petróleo y gas natural. Lo importa del Golfo Pérsico, de Angola, de Brasil y cada vez más de Rusia. Esa vulnerabilidad es particularmente relevante por las sanciones que impone Estados Unidos a los gobiernos que violan derechos humanos, que ya lo expliqué, ¿no? Y que en un momento dado podrían interrumpir los suministros a China.
Podría pensarse entonces que a China le conviene la transición energética porque posee prácticamente todo el monopolio de las tecnologías y de las materias primas de las energías limpias, ¿no? De hecho, es el país que más ha invertido en esas tecnologías, pero en China están conscientes que los combustibles fósiles siguen y seguirán siendo su principal fuente de consumo energético por décadas, ¿no? Eso es así porque realmente la infraestructura que tienen de consumo de combustibles fósiles, me refiero a las plantas termoeléctricas de carbón y sus complejos industriales que funcionan con carbón, es gigantesco, ¿no? Entonces China está muy lejos de alcanzar la descarbonación o descarbonización. Por otra parte, el riesgo de la desglobalización en Occidente, que mencioné antes, y un término que es muy poco utilizado, que es el del nearshoring, son dos retos que tendrá que enfrentar China. Veamos qué es esto del nearshoring. El nearshoring es, en el caso de China, el traslado de las industrias extranjeras establecidas en su territorio hacia países más próximos de las naciones de origen de las industrias, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, una empresa de Estados Unidos decide trasladar sus industrias a China, pero luego, como China se convierte en un país que no es confiable en su operatividad, hay problemas de todo tipo, políticos, ideológicos, lo que sea, entonces sencillamente la empresa decide sacar sus industrias de China, pero no las regresa a los Estados Unidos, sino que sencillamente las trae, se las lleva a otro país que esté más próximo de los Estados Unidos para tratar de esa manera de compensar la pérdida de mano de obra barata china con la reducción del flete, y de esa manera, bueno, reduce los costos logísticos, ¿no? Y al mismo tiempo va a trabajar en un país que le resulte más confiable que China. Eso sin duda es, digamos que, una vulnerabilidad para China. Y del comportamiento de China como socio confiable va a depender que la desglobalización y el nearshoring del que habla Occidente no se profundice. Miremos ahora con detalle, con algo más de detalle, las tensiones existentes entre China y los Estados Unidos. Esta es una relación que se ha vuelto más tirante en la actualidad que en décadas pasadas. Si estos dos países cooperaran en materia de cambio climático, el Acuerdo de París podría tener más posibilidades de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estos son los dos países que más emiten gases de invernadero. Pero la cooperación entre estas dos potencias ha sido mínima y esto es crítico. Si el enfrentamiento en materia de cambio climático de estos dos países sigue escalando, podría debilitar la voluntad política de otros países de avanzar en la transición energética. Es decir, si los máximos responsables no hacen nada, pues otros países pensarán por qué yo debería hacerlo. Por el contrario, si en lugar del enfrentamiento y la desconfianza existiera una competencia limpia en materia de tecnología, de talento, de suministros, mercados y normativas, se podría acelerar la transición. Por el momento, en mi opinión, yo creo que China irá demostrando cada vez más su poder, aprovechando su posición dominante con los minerales críticos. Pero a medida que surjan nuevas tecnologías en Estados Unidos, en Europa y en Japón, y se produzcan cambios en la cadena de suministro, sobre todo en la localización de esas cadenas, la influencia de China se irá diluyendo. ¿Cómo podría ocurrir esto? Bueno, Estados Unidos y sus aliados podrían usar su poder económico y diplomático para impulsar la descarbonación. Eso lo pueden hacer creando una especie de club climático de países comprometidos con el cero neto, es decir, con la neutralidad carbono. Y ese club le impondría aranceles a los países que no pertenezcan a ese club, ¿no? Le impondrían sanciones, qué sé yo, a China, a Rusia. Por supuesto, esto que estoy mencionando ahora no es más que un escenario, es decir, es una especulación, pero eso pudiera ocurrir.
¿Qué puede hacer China para reducir su vulnerabilidad? Bueno, en primer término, puede diversificar su suministro de energía fósil y esto es precisamente lo que ha venido haciendo en buena medida con su estrategia denominada la franja y la ruta de la seda, ¿no? Que inicialmente fue lanzada para acceder a nuevos mercados para colocar sus excedentes de producción y servicios, ¿no? A bajo costo, ¿no? Luego, esa estrategia evolucionó con el crecimiento de China y ahora se orienta más bien a garantizar el acceso a materias primas, energía y alimentos para China, es decir, para traer materias primas, energía, alimentos y todas estas mercancías desde otros países hacia China, ¿no? Esa estrategia tiene alrededor de 1.000 proyectos en marcha en 145 países, principalmente países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Y lo cuestionable de la estrategia es que la mayoría de los proyectos saca provecho de los marcos regulatorios ambientales atrasados de los países en desarrollo, ¿no? De tal manera que hacen proyectos en los cuales se respeta muy poco el ambiente y dejan una cantidad de impactos ambientales en esos países en desarrollo. En muchos casos sucede también que se invierte en proyectos que luego no se completan o no ofrecen los beneficios esperados por los países pobres, ¿no? Ocurre entonces que China presta el dinero, se gasta el dinero, los proyectos no funcionan y los países quedan endeudados con China y no tienen otra opción que pagar ofreciendo sus recursos naturales. En Venezuela tenemos ejemplos de esto que estoy diciendo. China también, para reducir su vulnerabilidad, podría desarrollar en su territorio la explotación del gas de esquisto, pero no domina la tecnología de fracking. Esa tecnología pues es una tecnología patentada en Estados Unidos, y bueno, China sencillamente no tiene esa tecnología todavía. Otra medida que pudiera adoptar China es cerrar las termoeléctricas y generar electricidad limpia. Es una medida que tienen previsto realizar, pero el esfuerzo a hacer pues es sencillamente gigantesco. Y por último, otra medida posible es aumentar la seguridad de sus plantas nucleares y promocionar los vehículos eléctricos, que son acciones que también ya se están realizando en China. En lo inmediato, China pues sigue invirtiendo en carbón y en energía proveniente del carbón, a pesar que afirma que tiene pues unos objetivos climáticos, ¿no? Aquí vemos que esta lámina nos muestra que va a aumentar su producción de carbón en 12% para 2025 y que continúa aprobando proyectos termoeléctricos a carbón equivalente a 2 plantas por semana. En el caso de Europa, tenemos todo un continente que no posee independencia energética. Europa importa el 58% de toda su energía. La Unión Europea es una unión económica y política, pero no es una unión energética. No hay integración energética entre sus países y por eso algunos países son más dependientes de la energía importada. Por ejemplo, el 64% de la energía que se consume en Alemania es importada y 81% en el caso de Grecia. 22% del consumo de energía en Europa es renovable, pero 69% es fósil. Europa adoptó la meta más elevada de reducción de sus emisiones para el año 2030, que es el 55%, y es el más ferviente impulsor del cero neto de emisiones para el año 2050. Todos sabemos que Rusia cerró el flujo de gas que exportaba a Europa en represalia por su apoyo a Ucrania en el enfrentamiento bélico actual. Como resultado, Europa, que importaba el 40% de su consumo de gas desde Rusia, vio reducida a la tercera parte esa importación. Y luego Europa pues ha previsto eliminar totalmente la importación para el año 2027.
El mayor reto geopolítico de Europa es precisamente mejorar su autonomía energética. Y para ello, Europa tendrá que invertir más en energía renovable e incluso en energía nuclear para algunos países. Sin embargo, esa transición hacia las fuentes renovables deberá acompañarse de una cuidadosa importación de las materias primas críticas, ¿no? De qué países los va a importar, de tal manera de garantizar que esa importación va a ser continua, ¿no? E implica también posibles riesgos de suministro de tecnología. Por ejemplo, el suministro de paneles solares desde China, que puede pues, verse interrumpido, como mencioné en el caso de los Estados Unidos, o la importación de tecnología desde los Estados Unidos a Europa bajo una potencial administración de Donald Trump en ese país. Como sabemos, Donald Trump no es el mejor amigo de Europa. Pero Europa está obligada a resolver su dilema energético. La crisis desatada por el desabastecimiento del gas ruso elevó de tal manera el costo de la energía en Europa que se produjo una pérdida de competitividad internacional de sus empresas, una pérdida de competitividad de las empresas alemanas, de las empresas francesas, etc. Y de esa pérdida de competitividad apenas están empezando a recuperarse. El plan de descarbonización de Europa, que tiene un nombre específico, se llama el Pacto Verde, también es todo un reto, por cuanto se ha visto debilitado por el retroceso de los partidos verdes en el Parlamento Europeo. Asimismo, y creo que esto también es una lección por lo del gas importado de Rusia, deben procurar una mayor integración energética y conectividad transfronteriza de sus redes eléctricas para reducir las consecuencias en caso de crisis de suministro. Para resolver su crisis energética, Europa tiene un conjunto de medidas actuales y medidas potenciales. A corto plazo, buscó otros suplidores de gas y de gas licuado que le garantizaran el suministro al costo más asequible posible. Principalmente están importando gas licuado desde los Estados Unidos y desde Qatar y gas desde Noruega. Europa también intenta aumentar la importación desde Argelia, pero lo tiene difícil porque este país ha preferido en los últimos años aliarse con China y con Rusia. Otras posibles opciones para Europa son Nigeria, Senegal y Angola. Pero Europa no desea nuevas dependencias de largo plazo con los combustibles fósiles. Y eso dificulta las negociaciones porque obviamente Nigeria, Senegal y Angola, ser unos países petroleros, pues están interesados más bien en contratos de largo plazo. Europa también debería fortalecer el Pacto Verde, cuyos objetivos y medidas aún no son suficientes para lograr la autonomía energética, porque de hecho el Pacto Verde no se diseñó para lograr la autonomía energética, sino más bien para reducir las emisiones de gases de invernadero. Sin embargo, bueno, pues no está fácil porque como mencioné, el pacto ahora va a tener menos promotores en el Parlamento Europeo. Otro reto que tiene Europa es lograr que la transición energética sea justa. Esto hay que entenderlo porque recordemos que ha habido malas experiencias como la del impuesto a las emisiones de gases de los vehículos en Francia, que condujo a la famosa crisis de los chalecos amarillos, que fueron unas protestas de calle que duraron todo un año. Asimismo, habría que recordar algo más reciente que fueron las protestas de los agricultores en toda Europa, en parte por los altos precios de la energía. Las conclusiones que se pueden establecer a partir de esta extensa presentación son las siguientes. En primer término, que el camino de la transición no es único. No es único, no hay una receta universal para la transición porque cada país parte de condiciones iniciales distintas, ¿no? E incluso tienen distinta disponibilidad de recursos, de accesos financieros y tecnológicos, de tal manera que no es posible que todos los países pues tengan la misma trayectoria para completar su transición. En cada caso pues será diferente. Número dos, que la transición a un sistema seguro, confiable, sostenible y asequible
requiere realmente de un esfuerzo enorme de desarrollo de infraestructuras y todo lo que es el cambio del parque automotor, las plantas termoeléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso también requiere cadenas de suministro muy sólidas, ¿no? Cadenas de suministro confiables y que realmente permitan que la producción de los sistemas y el mantenimiento de los sistemas esté garantizado. Otra conclusión que creo podemos extraer de la presentación es que el petróleo y el gas tienen posibilidades de resiliencia, es decir, que seguirá siendo utilizado, no en la misma proporción que actualmente, pero el petróleo y el gas seguirá estando en el mercado. La transición no va a eliminar los riesgos de seguridad energética, sino que va a cambiar la naturaleza de esos riesgos, ¿no? E incluso va a crear nuevos riesgos que van a tener que gestionarse. Por otro lado, las políticas de relocalización de las cadenas de suministro de materiales críticos, yo creo que van a tender a aumentar el costo de la transición energética y va a retrasar el ritmo de la transición. Otras conclusiones son que a pesar del bajo costo de la generación solar y eólica, pues aún se necesita mucho apoyo gubernamental y sobre todo normativo para acelerar la transición. Las tecnologías como el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono y el hidrógeno verde sin duda serán esenciales, yo diría que fundamentales para lograr la neutralidad de carbono en el 2050, pero por el momento sigue siendo un reto porque aún no se han desarrollado modelos de negocio viables con estas tecnologías. Mi última conclusión es que la transición será larga. La energía fósil no desaparecerá tan rápido del mercado. Yo creo que esto es una percepción válida en este momento. Quizás cambie en el futuro. Cierro dejando una pregunta como reflexión para todos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más seguirá el Acuerdo de París en una especie de lista de espera? Gracias a todos por su atención.